Centro Polivalente de Alcocer, y por daros cita en esta presentación del libro de una paisana que hoy es profeta en su tierra y que está inmensamente feliz por el éxito de asistencia y luego por ver a caras que te suenan, ¿verdad, Isabel? Me suenan todas las caras. Hay en algún momento en que los nombres se me olvidan, pero indudablemente. Yo nací aquí, viví aquí y son mis raíces. Esta es la tercera vez que hago una presentación de libro y es la presentación que más me gusta hacer porque he estado unos días muy ilusionada porque ¿quién mejor que con las personas de mi pueblo, que muchos de ellos hemos vivido nuestra infancia, ¿no? Juntos. Y la verdad es que estoy inmensamente agradecida de todos los que hoy os habéis acercado aquí y os habéis comprado mi libro y lo habéis leído. Y lo que sí espero es que os haya gustado. Luego, cuando Borja deje de preguntarme, interrogarme y meterme, pues cualquiera que quiera preguntar, ¿verdad que sí, Borja? Haremos un coloquio. Muchas gracias, de verdad. Pues como dices, Isabel, hoy no voy a ser alcalde, voy a ser periodista de mi profesión. Y nos vamos a poner ya en la pose de periodista. Me dijiste o querías que te hiciera yo esta presentación y para mí fue un placer. Yo te conocí por mi padre, me habló de tu libro y un día me cogió y me dijo, cómprame este libro por Amazon. Y dije, ¿y de quién es? Y me dice, es de una mujer que vivió en el pueblo y que vivió y nació y que cuenta una historia real y luego yo he visto que es una historia real y una historia de amor. Cuando decidiste escribir me decías que has escrito alguna vez relatos cortos, pero así como obra principal es Vuelta a la Madre, que podéis encontrar en las paredes frases que a mí me han inspirado en su lectura. Cuando decidiste escribir este libro, ¿cuál fue el motivo? ¿Hacer una revisión? ¿Vaciarte por dentro? ¿Era algo terapéutico para ti? Bueno, como dice Ana Montojo en el prólogo del libro, este libro es una catarsis, ¿vale? Siempre me ha gustado escribir, pero es verdad que necesitaba sacarme una infancia y unos tiempos vividos que aunque yo nací 20 años después de que acabase la guerra, eso no acabó con la guerra, porque cada día la respirabas y la vivías en los comentarios y en todo lo que te iban contando tus mayores. Y también la escribí porque mi madre me dijo que tenía un libro de 1000 páginas, pero bueno, yo no sé escribir un libro de 1000 páginas, ¿no? Y también fue en honor a ella. Yo necesitaba escribir este libro. Con este libro, yo con este libro he reído, he llorado y he sentido mucho miedo mientras lo escribía. He procurado poner sensibilidad y respeto en cada una de las palabras que hay en este libro, pero sí es verdad que pensé que hay que contar la historia. Hay que contar la historia y aunque se piense que la historia está contada, la historia no está contada. Queda mucho por contar, porque son vivencias que es verdad que el libro está basado en un hecho real, pero está ficcionado y hay personajes que son ficticios, no existieron, y todos los diálogos están ficcionados, ¿no? Pero es un libro que representa a cientos de miles de familias en este país en los años deprimidos que vivimos. Entonces, si alguien no le puse nombre al pueblo, porque no pertenece a un pueblo, pertenece a muchos pueblos. Y esa historia, muchos se podrán ver reconocidos en esa historia, más o menos, aquí y en muchos sitios. Yo cuando me puse a leer el libro esperaba
esperaba, porque me había contado mi padre algo, esperaba una historia, pues, de bandos, la guerra civil, y luego no, al revés. El libro es una contextualización en ese tiempo, pero lo que cuenta es la historia de una familia que quedó tocada por la guerra. Y me enfrenté al libro en realidad como un juego. ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día que digo, joder, a mí me llama la atención porque iba descifrando, mi padre tiene los nombres traspasados a las personas reales, yo no lo quise ver, no quise hacer esa traducción. Y digo, ¿por qué ese sentido de, que tú lo decías, de no poner nombres? El libro está basado en un hecho que ocurrió en Alcocer, pero la palabra Alcocer no aparece en ningún momento en el pueblo. Sin embargo, sí te puedes dar cuenta a través de diferentes fragmentos que el libro está contextualizado en Alcocer. ¿Por qué decidiste hacer eso? ¿Por qué no pusiste nombres? ¿Por qué no quisiste poner al pueblo de Alcocer? Porque sí hablas de Madrid, sí hablas de espacios concretos de la ciudad, pero no hablas de espacios concretos del pueblo de Alcocer, o cuando hablas lo haces en sentido referido, no lo haces con los nombres como los conocemos aquí, salvo una cosa, lo del beato, el reato. Es la única parte que... Bueno, como os he dicho, no puse el nombre de Alcocer, y sabía yo que en el momento que llegara el libro, cualquiera, ahí tienes a Carlos, que lo compró el primero, pero lo leyó de los últimos. Es vago para leer. Porque se lo preguntaba más de una vez y todavía no lo había leído, cuando otros ya se lo habían leído. No le puse nombre, como os he dicho hace un momento, porque creo que es una historia que corresponde a muchos pueblos. Esto no tiene que ver con la guerra civil. Esto no tiene que ver con la guerra civil. La guerra civil hubo lo que hubo y ya está. Esto tiene que ver con la posguerra, el hambre, la miseria y las consecuencias que todos aquellos años de miseria, que se alargaron más de lo que correspondía que se alargaran, pues tuvo consecuencias no solamente en esa generación, sino en los hijos de esa generación. Y no puse nombres reales porque, vamos a ver, nosotros los que escribimos nos guardamos con una licencia. No podemos, como os digo, cuando yo he escrito este libro, prácticamente no vive nadie de esas personas. No me han podido contar historias, la he tenido que sacar de recuerdos. Eran tan repetitivos que es que los tenía ahí, venga un día y otro repitiendo las mismas historias, y de ahí he sacado los momentos, pero como os decía, hay situaciones que son ficticias y hay personajes que son ficticios, no existieron, ¿vale? Pero bueno, eso lo tiene cualquier, porque no es una biografía, es una novela pues, que en parte tiene su parte histórica, pero es una novela, no es una biografía. ¿Qué pasa? Que me resultó fácil conseguir a unos personajes, me resultó más fácil que crearlos. Tenía unos personajes suficientes como para crear ese tipo de novela. Eso me lo facilitó y creo que tienen cada cual de esos personajes tienen vida propia, tienen personalidad propia pero bueno, ¿para qué me iba a ir a otro sitio si lo tenía cerca? ¿No? No tenía cerca, no tenía que irme a ningún sitio para montar eso. Y como os digo, para mí ha sido una liberación. Y si os digo que hoy, para mí, eso es una novela. Y esos son personajes. No me resultó fácil. No fue ni un día ni dos que no pudiera ver ahí a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, pero ya hace tiempo que para mí yo marqué la distancia. Son personajes. Ya están superados. Yo no leo esa novela no veo ni a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie. Veo personajes de algo. El inventar los nombres es un recurso para escribir porque te sirve además para añadir fragmentos, para imaginar, para jugar. Decías, Isabel, que claro, muchos episodios que aparecen en el libro, pues tú evidentemente no los has vivido. Has tenido que hacer un trabajo de investigación,
también de hablar con tus hermanas que hoy te acompañan, con familiares, no sé si has recurrido también a algún vecino. ¿Cómo fue ese proceso de construir un tiempo que tú no has vivido, plasmarlo en el libro, además con tanto detalle? Entiendo también que hay parte de ficción en ese libro, siempre guardando relación con los hechos ocurridos realmente. Yo para escribir esto os aseguro que el día que dice que hace sol, es que ese día hizo sol. Es decir, yo me he documentado para escribir este libro. He tenido que, yo para hacer 3 páginas del tren que venía de Guadalajara a Madrid, pues me fui al Museo del Tren en Atocha para sentir y para hablar con el presidente de la asociación y que me contara cómo funcionaban los trenes en aquella época, qué cosas pasaban. Quiero decir que me he documentado, me he tenido que documentar en la historia pues, de lo que era el papel moneda ese que se quedó sin servicio después de la guerra. He tenido que documentarme, como os digo. Si aparece una flor es porque en aquel momento esa flor estaba floreciendo. No hay nada en ese libro que yo haya inventado. Quiero decir que El sello moneda. El sello moneda, sí. Es que la gente se quedó sin dinero con ese dinero que no valía nada, ¿no? Y sí que me he documentado. Los nombres. A ver, los nombres, yo para empezar necesitaba poner nombres a esos personajes. Que no todo el tiempo estoy hablando de mi padre, de mi madre y de la yaya. A mí Cuesta, el nombre de Cuesta, lo elegí por la vida tan trabajosa que le tocó vivir, una vida, lo que es una cuesta, siempre al esfuerzo de subir y subir y subir. Por eso elegí el nombre de Cuesta para ella. Cuando puse Candela a una de mis hermanas, pues es que Candela da la luz y en aquel momento necesitábamos elegir. Los elegí en ese sentido, ¿no? Mi hermana Virtudes, pues tiene la virtud de ser una mujer súper amable y sociable, y todos ellos sí fui eligiendo sus nombres, pero porque acompañaba su personalidad y no tenían que ver con los nombres que propiamente ellos llevaban en sus vidas. No sé si te contesto con esto. En el libro yo interpreto 4 historias de amor. Las historias de amor no tienen por qué ser todas de película, terminadas felices. Voy a decirte a ver si coincido. Es la historia de amor de tu madre con el primer marido, que falleció fusilado. Otra historia de amor con el segundo marido. Luego la historia de amor de tu madre con el primer hijo de aquel hombre que falleció, bueno, que fue asesinado, que fue fusilado. Y luego la historia de amor con sus otros hijos. Todos tienen un componente muy distinto. Son historias de amor, algunas de conveniencia, puede ser, como el caso del matrimonio, interpreto, Isabel, de Cuesta con Matías, el segundo marido. Luego, cómo es el afecto de tu madre con ese primer hijo, o cómo es el afecto con vosotros, que siempre os sentisteis como los otros hijos. No sé si estoy en lo cierto, pero interpreto esas historias de amor cruzadas. Bueno, en realidad nosotros no nos sentimos nosotros. Fue el primero el que se sintió el otro. Lo del matrimonio de conveniencia, por supuesto. No obstante, mi padre y mi madre ya habían coqueteado antes de que ella tuviera la relación con el que fue su primer marido, ¿no? Y ella tuvo muchas oportunidades. Era una mujer muy bonita en su tiempo, tardó pocos años en marchitarse al llegar aquí, y hubiera podido tener una buena boda. Pero ahí creo que una mujer tan valiente no gestionó bien las emociones y no tuvo el suficiente coraje como para enfrentarse ella sola con su hijo y salir adelante, porque ella siempre estuvo enamorada del primero, ¿no?
Y ahí creo que le faltó valor, creo que también le faltó valor porque todavía quedaban seres que iban a depender de ella y no sabía cómo se iban a sentir en una gran ciudad. Y bueno, él buscó a alguien para ella lo importante era pues, que su hijo encontrara a alguien que lo tratara bien. Y claro, que lo iba a tratar bien era Matías, que siempre la adoró y la quería con toda su alma. Y al niño lo trató como a cada uno de nosotros. Incluso mejor porque a él lo regañaba mucho menos, ¿no? Entonces sí fue Lo que pasa es que el niño, hombre, fue muy difícil porque ya lo tiene que abandonar. Lo tiene que abandonar para ir a buscar el pan porque si no ya no se puede comer en la casa, ¿no? Y hasta que el niño no tiene 3 años no se casa con Matías y el niño vive ahí pues el sentido de abandono, ¿no? Eso es muy difícil luego superar esa infancia, ¿no? Y entonces a él pues, siempre quiso tener a su madre para él solo y sobre todo por esto y él siempre se sintió distinto, nosotros no, pero ella le dedicó mucho más amor a él y protección de la que nos dedicaba a nosotros, que, bueno, mi padre era un hombre que nos envolvía con su amor, porque era un hombre muy afable, muy amable y como no le gustaban las tabernas, pues pasaba muchos ratos con nosotros en el brocal del pozo mirando las estrellas y haciendo los deberes que llevábamos de la escuela. Así que ahí él fue tuvo menos suerte que nosotros. Y además nosotros siempre lo tratamos como uno más, pero él nunca fue capaz de sentirse uno más. Hablamos de Tobías, el hermano mayor de Isabel, en el libro se llama Tobías. Te referías a él y ese abandono de tu madre para marchar a la ciudad que ocurrió pues en tal día como principios de mayo, como aparece en el libro, o sea, y estamos a las puertas de mayo. El libro, sin entrar en mucha profundidad, porque os lo tenéis que leer ya que lo habéis comprado, más que eso, como está enmarcado en un contexto social y político, está salpicado de cosas muy polémicas, que es como la ley del divorcio. Se habla de divorcio, de esa... No puede ser permitir en muchos casos tu madre el haberse podido divorciar de Matías. Se habla también de cuando se arreglaban matrimonios para sobrevivir. Son aspectos que van contando la historia de España reciente. Hoy también, si es que está vigente. Ese libro además está vigente, porque hoy en día hay muchos trabajadores que no pueden vivir trabajando, no, porque hay unos salarios, hay miseria, hay hambre en este país y trabajadores porque mis padres se dejaban las tripas trabajando de sol a sol y que tú trabajes de sol a sol y no puedas mantener a tu familia, eso es muy triste, pero hoy existe, por desgracia sigue siendo vigente y estaba diciendo, se me dio. No, que hablamos sí. de episodios, o sea, sí. el libro está salpicado de sí. polémicas, sí. por ejemplo, lo del divorcio, que nos pueda divorciar en ley, que se arreglan matrimonios para su claro, y hoy en día, ¿cuántos matrimonios se arreglan y cuántos matrimonios no se desarreglan porque si se separan la miseria los come y viven juntos y no se soportan? Es decir, que de verdad, que el libro es actual. Si es que las historias cambian poco y se repite, la historia del hombre, hoy no hay la represión que había en aquellos momentos. No hay una represión como la que había, que no podías hablar, pero yo creo que la mayor represión que se puede hacer es cuando alguien no tiene... La libertad empieza con la independencia económica, con la capacidad de poder vivir, alimentar a tus hijos, poder vivir y poder tener una calidad de vida. Todo lo que está por debajo de ahí es una represión, porque no pueden hacer lo que quieren. Entonces son represiones distintas, pero hoy en día también existe una represión. Lo podéis leer
en el sentido que queráis el libro. Pero yo os digo que es un libro actual. Las cosas no han cambiado tanto. Seguro que han cambiado para muchos de nosotros, pero esas cosas siguen existiendo en otros que ahora no están donde nosotros, pero están allí, ¿eh? ¿Por qué el título de Vuelta a la Madre? Eso está muy claro. El título de Vuelta a la Madre es porque mi hermano vuelve a estar con su madre en el final de su vida. Podía haber durado más, pero también sabíamos que tenía una espada de Damocles encima, y él vuelve a estar con su madre solo, como siempre había querido estar, y porque necesita hacer una catarsis también de su vida. Porque no fue muy afortunado ni llevó una vida, era alcohólico, y ahí pues los problemas se multiplican, ¿no? Y necesitaba estar con su madre porque él necesitaba el perdón de su madre. Por eso se llama Vuelta a la Madre. Él vuelve a su madre para liberarse de su vida y contarle a su madre lo que fue y pedirle perdón por lo que fue. Y de ahí viene el nombre. El libro empieza por un episodio dramático que es la muerte de tu hermano. La familia se reúne en Alcocer para estar con su hermano y a partir de ahí es una consecución de desgracias. Pocas veces se ven momentos de luz en el libro. Es un libro más bien dramático. Si has dicho antes que hay un episodio que lo comentaba contigo, más en la parte final, cuando tu hermano vuelve a encontrar de alguna forma la paz con tu madre, si ahí encuentro un momento de luz, un momento de alegría, a pesar de que es un episodio truculento el que narra, pero yo no sé si es como está contado o porque muchas veces ese tipo de historias así tan locas, pues en el mundo del cine se les ha dado ese toque de humor, pero es verdad que el libro es una consecución de episodios dramáticos porque tu madre va encontrando a cada año la mala fortuna, o sea, es como que todas las decisiones nunca son acertadas. A pesar de que son aciertos, que tú eres un acierto. Gracias. Yo creo que, como digo, no supo superar, era muy joven cuando la despojaron de su marido, ¿no? Porque no lo mataron en la guerra, lo mataron después de la guerra. No nos olvidemos que el último condenado a muerte por la guerra civil fue Julián Grimau, y lo mataron en el año 63. Lo mataron cuando ya se había acabado la guerra y cuando ya se había firmado una paz honrosa que no llegó nunca. Entonces él tenía conmutada la pena de muerte y lo mataron, le arrancaron la vida. Y nunca fue capaz de superar eso, nunca fue. Con lo cual, aunque tuviera momentos buenos, ella siempre tuvo una sombra de tristeza de todo de esa pérdida. Tenía 23 años cuando se quedó viuda y eso fue muy difícil porque además estás viviendo un amor que en ese momento es idílico y no te da tiempo a ver la parte mala que tiene el matrimonio, con lo cual ella idealiza ese momento y no fue nunca capaz de... Creo que tenía mucha rabia también por la vida, porque era orgullosa, era una mujer muy templada y la injusticia, el no poder atender a su familia como correspondía, quiero decir, a nivel de que todos... Porque ahí mis hermanos mayores, el mayor pasó hambre y los demás pues no había caprichos y algunas necesidades pasaron. Eso no, para alguien que tiene mucho orgullo como ella tenía, eso no es fácil de llevar. Eso no es fácil de llevar. Eso es uno de los dilemas, de las dicotomías que hay en el libro, que es como siendo una familia pobre y se refleja en muchos capítulos. Tu madre seguía teniendo hijos y el primogénito, Tobías,
se lo echaba en cara, pero no solamente también Matías se lo echaba, Mario, se lo echaba en cara el que siguiera teniendo hijos. Sí, claro, porque en aquella época, entre otras cosas, se tenían muchos hijos porque no todos conseguían salir adelante, ¿no? Yo, a pesar de que vivimos siempre 6, soy la novena. Yo soy la novena y la última. O sea que antes de eso se tenían hijos porque no siempre se sabía si se los iba a llevar un cólico miserere o se los iba a llevar una deshidratación profunda en un momento, ¿no? Y también porque mi madre no quería hijos. Hubiera preferido no tener ninguno, lo decía 1000 veces, pero mi padre quería hijos. Mi padre dice que hubiera tenido un equipo de fútbol. Él disfrutaba cuando estaba con nosotras. Y luego, pues, porque al final eran dos personas que sexualmente se llevaban bien, aunque ahí salgan no esos momentos tan idílicos, pero eran dos personas que congeniaban muy bien, con lo cual, pues, bueno, mi madre siempre decía una cosa: tengo hijos porque cuando tengo que aflojar, aprieto. Es decir, es así. Entonces tenían hijos porque era así, porque eran pasionales ambos y ahí tenían los hijos. Y en aquella época mucha gente tenía muchos hijos. En cambio, mira, mi madre solo tuvo una hermana. Mi abuelo solo, pues porque mi abuela estaba paralítica desde muy joven, ¿no? De hecho murió con 51 años, pero solo eran dos. Pero lo normal es que en aquellos tiempos la gente tuviera 6, 7, 8, no sé cuántos. Y además porque se necesitaba, decían, un hijo trae un pan debajo un brazo. Y además solo mi padre tuvo 4 chicas buscando el siguiente chico. Y ya nadie hay detrás de mí, porque mi madre empezó con la menopausia, pero me parió a los 43 años. Si no empieza con la menopausia, no sería la última, porque mi padre quería otro chico para que le ayudara en el campo. Se tenían hijos para que te ayudaran y te sacaran adelante cuando fueras siendo mayor. Esa era. Vamos a hablar de la realidad de la mujer por aquel entonces, que como dices tú no ha cambiado mucho. Tu madre, con apenas 23, 25 años, era viuda, era mujer, era hija, era hermana y era madre, era la cremallera de esa familia, y que trabajó como una mula para ser el sustento de su padre, tu abuelo, ser el sustento de su marido, de su hermana, en su momento cuando dejó a cargo a Tobías, y también de sus hijos. El papel de la mujer no ha cambiado mucho. La mujer sigue siendo el pilar de las familias. Indudablemente, porque, como bien digo, mi padre trabajaba desde la sol, como la mayoría de muchos de los padres de las personas que están aquí. Pero mi madre trabajaba en la casa porque no había lavadoras, no había lavavajillas y no había aspiradoras y no había nada de nada, ¿no? Con lo cual, y con 6 hijos, ahora con uno ya la gente está reventada, pues con 6 hijos, menos mal que también vivíamos mucho en la calle con unos y con otros, y en aquellos tiempos entre los vecinos se ayudaban, con los padres, con los hijos y con todo, ¿no? Pero mi padre trabajaba de sol a sol y mi madre trabajaba desde la madrugada hasta la madrugada. O sea, porque después de acabar con todo, pues tenía que seguir ahí zurciendo, cosiendo, con lo cual nunca tenían un descanso. Y hoy las mujeres les ocurre lo mismo, porque todavía el peso de la casa, es verdad que cada vez más los hombres son más participativos, pero todavía el peso fuerte recae sobre las mujeres. Concha Cuesta decide a primeros de mayo abandonar el pueblo. En el libro el pueblo iba a decir el pueblo Alcocer, ¿no? El pueblo. Decide marchar a Madrid en un carro tirado por mulas, en un viaje interminable, dejando una historia detrás, abandonando a su hijo, no abandonándolo porque siempre tiene un cordón umbilical, pero ese es el sentimiento que tiene ella de abandono, con una madre impedida, tu abuela, y también con una hermana de apenas 17 años. Ella, cuando marcha a Madrid, lo hace para buscar un porvenir
mejor para su familia, para sobrevivir, porque tu abuelo estaba en la cárcel, su primer marido todavía no sabía con certeza si había muerto o seguía en la cárcel. ¿Cómo es la vida de una mujer que se cría en un pueblo, en un entorno hostil, y marcha a una ciudad donde todo aquello es tan grande que vive otra realidad? ¿Cómo es ese cambio del pueblo a la ciudad contextualizado en aquel tiempo? Bueno, tengo que partir de la base de que mi madre era una mujer muy resolutiva y muy inteligente. Donde le falló la inteligencia fue en lo emocional, pero lo demás era una mujer. Y no es verdad, antes de morirse, antes de casarse, ella ya había estado en otros trabajando en la ciudad y en casas muy importantes. Allí pues, trabajó con un general que le enseñaba a escribir, le daba dinero porque le leyera los epígrafes de los periódicos. Ella había estado trabajando antes, o sea, cuando mi madre vuelve a tener que ir a la ciudad, pero no, como digo, la novela no lo cuenta así, pero es que es una novela, por eso digo que no es una biografía, no es una autobiografía, es una novela. Entonces no estamos haciendo un día a día de cómo fueron las cosas. Ella ya era una persona, como te digo, muy resolutiva y muy inteligente, no se agachaba ante nada. Entonces, ella es que no veía el problema. Ella podía hablar con cualquiera, era resuelta, hombre, podía hablar con cualquiera. No podían hablar con casi nadie porque estaban amordazados, ¿no? Pero no, ella en ese sentido fue una mujer muy inteligente. Como aprendió a unir las letras, indudablemente solo lo entendíamos nosotros, lo que escribía, ¿no? Sus hijos. Pero yendo 18 días a una escuela que la República trajo y en el ayuntamiento les daban clases a los adultos para aprender. Enseguida vino la guerra y estuvo 18 días. Con 18 días aprendió a poder comunicarse por escrito con nosotros, porque se había tenido que abandonar la escuela con 8 años porque había nacido su hermana y su madre estaba paralítica y tuvo que abandonar la escuela. Y después el resto de su vida se leía los libros, pero uno tras otro. Con lo cual, si hubiera tenido la posibilidad, hubiera sido una mujer. Entonces, toda esa rabia no la supo gestionar bien y fue infeliz. ¿Cuál ha sido la parte del libro que más te ha costado escribir? En la que dijiste, me tengo que parar. Hoy no puedo continuar porque no tengo fuerza, sobre todo que dar una vuelta. ¿Cuándo dijiste, tengo que hacer ahí una revisión porque me está tocando muy adentro? Yo el libro lo he escrito, lo he reescrito. Bueno, si alguien aquí escribe, sabe que para sacar una página, pues tiras 10. No es que empieces a escribir y todo te salga, ¿no? Tienes que tirar muchas páginas así que muchas vueltas. Pero la parte que más me costó escribir fue la segunda parte. La segunda parte de la novela. Esa me costó mucho. De hecho, al terminar la primera parte, la metí en un cajón y la tuve años en un cajón. Porque escribir esa segunda parte me arrancaba el alma. Era tenía mucho miedo, cómo contar, y me dolía mucho. Lo que pasa es que con el tiempo, como digo, pues yo fui apartándome de esos personajes que eran los míos y creando personajes. Y entonces ya pues hablé de ellos, de esos personajes, porque si no creas una distancia, no puedes escribir, te desangras. Tienes que crear la distancia y ya verlos. Son personajes que están contando historias que ocurren y que ocurren a diario. Pero lo que más me costó escribir fue la segunda parte. Hay muchas personas que han leído tu libro
imagino que tus hermanas también lo han leído, han sido muy críticas, al revés, que cuando lo leyeron por primera vez, ¿cuáles fueron las reflexiones que te manifestaron? Ay, Mónica, qué bien lo has hecho. ¿Qué me van a decir mis hermanas? No me hicieron crítica ninguna. No, en ese sentido, quiero decir, ellas, hombre, a lo mejor me decían, es que esto no ocurre así, porque ellas tenían, digo, ya, bueno, pero es que esto es una novela, esto ocurre como a mí me dé la gana que ocurra, ¿no? Porque yo soy, el escritor es inconsciente, lo sabe todo, por lo cual, no sé lo que sabrían ellas, pues a lo mejor me contaban algo, pero luego entendían que lo que ellas me habían contado no era lo que estaba representado literalmente en el libro, ¿no? Pero es que, claro, no... Pero no, he sentido el apoyo de mis hermanas y creo que están orgullosas de que lo haya escrito. Y de la prueba está que me acompañan aquí en esta presentación y en todas las que he hecho. Bueno, pues en la sala también hay algún lector, no sé, que hay alguien que se haya leído el libro o no, que quiera hacer alguna pregunta y así abrimos un tiempo de coloquio o de debate y aprovechando que tenemos aquí a Isabel, pues hacer uso de ella. Si queréis hacer alguna pregunta, venga, a ver, ¿quién rompe el hielo? Carlos. ¿Alguien ha leído? ¿Quién ha leído el libro? Una pregunta. A ver. Me gusta mucho. Allí lo ven. Bueno, que no he dicho nada, lo están vendiendo allí en la esquina, ya quedan pocos, porque de todos los que han traído, la verdad. Pero Josefa, iros allí. Ah, vale. Bueno, abrimos el tiempo de debate. Carmen, ¿tú querías hacer una pregunta? Y Julia, vale. Y me gusta, me he metido en los personajes. A ver, aunque sean ficticios, yo en parte de ello lo he vivido. O sea, cuando dices que algunos son ficticios, algunos son reales. Hay personajes que son ficticios, pero algunos son reales. Cuando venís a la muerte de tu hermano, que dices que una de tus hermanas están aparcando, yo ese momento lo estoy viviendo, y que suben por el callejón y cuando ven a Elena, o sea, hay momentos del libro que yo sí me he metido mucho. Claro, los ficticios no los voy a inventar, aunque te suenen de algo, Pero es que tú estabas cerca de la familia. claro, yo es que con tu madre habla mucho, y por eso, Sí, ya se estaba en casa y lo ves. y a verdad que me ha encantado. Yo escribí el libro pensando en las personas que me iban a leer. Traté de escribir un libro que no obligara al lector a dar la vuelta a la página, volver atrás, porque no sabía por dónde iba. He tratado de no meter paja, porque yo soy una devoralibros, ¿no? Y hay veces que estoy leyendo y digo, ¿pero qué me están contando aquí? Tienen necesidad de llenar el libro de páginas y podrían hacer una novela un poco más corta y también. Yo eso intenté evitarlo. Intenté escribir de una manera sencilla que no necesitaran un diccionario para leer un libro. Yo he leído muchos libros con diccionario, pero quise ponerlo en un lenguaje fácil, amigable, ameno y bueno, eso fue lo que me acompañó todo el tiempo a la hora de escribir. Mira, yo cuando he leído el libro, pues he recordado nuestro barrio, nuestra niñez, nuestra cercanía, porque era maravilloso la cercanía. No teníamos para comer, pero éramos felices, jugando en la calle. Bueno, y una de las cosas que me ha gustado de tu libro es cómo tratas al enano. ¿A quién? Al enano del pueblo. Eso me ha encantado. Bueno, yo traté de... Las cosas ocurrieron, ¿vale? Sí. Las cosas ocurrieron. Pero no tenía por qué herir sensibilidades para contar la historia y para dejar claro esos momentos, esos años tan difíciles que unos más que otros tuvieron que vivir. Y desde luego, el mando nacional lo pasó muy mal, los rojos.
que no quiere que le llamemos rojos y azules, pero es que rojos y azules de alguna manera los llamaremos que los distingan. Y para ellos, para todo el mundo fue muy difícil porque el hambre y la miseria, que como he dicho antes, no fue necesario que durara tantísimos años. Si duró tantos años es porque se quiso seguir manteniendo reprimido al pueblo. Al pueblo, ahora estoy hablando en general, en genérico, ¿no? Pero no fue necesario, se alargó para tenerlos acopinados. Pero no había, yo he tratado de contar honesto, porque las historias hay que contarlas, porque hay que contar, no están contadas, no se han contado y no sobran. Y si a los jóvenes se les ha olvidado, pues no se les ha olvidado porque no se las han contado, porque no han contado la historia, pues tienen que saber de dónde vienen sus mayores. Muy poco, hace unos días he estado yo con un profesor de historia que le he preguntado que tantos años de socialismo en España, ¿cómo no han dejado en la universidad un curso sobre la guerra civil para que los jóvenes supieran lo que pasó? Eso es lo que me da, porque no se ha explicado a todo el mundo lo que pasó. Además, es un error, porque mientras la historia no se cuente, van a seguir habiendo heridas ocultas. Si la historia ya se hubiera contado, habríamos acabado con todo esto. Pero ¿por qué no se quiere contar la historia? A lo mejor es que todavía es cercana, porque no es lo mismo superar. Hubo una guerra, una Segunda Guerra Mundial, y todos esos pueblos no tienen el resentimiento que tienen en el nuestro. Pero es que no es lo mismo una guerra mundial que una guerra civil. Una guerra civil es lo peor, porque se están enfrentando y se están matando hermanos, vecinos. Eso es muy difícil de poder superar. Y bueno, porque también al bando vencido se le robó mucho. Y a lo mejor si se escarbara un poco se podría ver todavía cuántas fortunas no son de los que las tienen, sino de lo que se robó. Y entonces no interesa, pero no queda más remedio. No se va a acabar esto mientras no se hable, porque además los problemas se resuelven hablándonos, porque si no, da lo mismo. Intentaron acabar con todos los rojos en una guerra y mira, pues estamos aquí muchos hijos de rojos. No se puede, las cosas tienen que ser por la convicción, por el acuerdo. Es así como tenemos que llegar, ¿no? Y por el respeto. Mi opinión es que si en el mundo existiera el respeto, no existirían problemas. Hemos avanzado mucho y la prueba de ello es que hoy podemos hablar de un libro en ese pueblo donde Cuesta o Concha pues, se sentía un poco reprimida. Voy a volver a un episodio del libro, en una conversación que creo que mantienes tú con una hermana viniendo al funeral de tu hermano. Es una conversación donde hacéis un poco de revisión de la relación que tenéis con vuestra madre. Tú a lo mejor, siendo la pequeña de todos tus hermanos, pues se veía pues, más cariño en tus palabras o en las menciones que haces en el libro hacia tu madre, pero sin embargo tu hermana sí le guardaba un poco como de rencor, no sé si es la palabra, hacia el cariño o las atenciones que prestaba vuestra madre con vosotras respecto a ese hijo primero, a Tobías. Entonces, bueno, no sé si este libro ha servido también como una reconciliación o para entender a vuestra madre. Si ha sido una forma de acercaros a la figura de vuestra madre. Bueno, yo entendí a mi madre, la he entendido siempre, y he escrito este libro por todo el respeto que le tengo, y es que he entendido el dolor que pasó. O sea, no me hubiera gustado que utilizara el palo y la zapatilla como lo utilizaba, ¿no? Me hubiera gustado que fuese más cariñosa, pero siempre entendí que el dolor que tenía y la rabia que tenía por no haber podido ser lo que pudo ser. Yo hice mi catarsis. Ahora vamos. Me he liberado y mis hermanas pues no sé, tal vez no tuvieran la necesidad de eso,
porque a todos no nos afectan las cosas o no nos llegan de la misma manera. Sabemos que una misma situación vivida por 3 personas distintas, pues a cada una, siendo la misma, la va a afectar de una manera o de otra. Yo tengo la suerte de tener unas hermanas maravillosas y queremos estar juntas y lo que cada una tenga con su madre, como haya sido su entendimiento, porque también hay una diferencia de edad importante entre unos y otros, y en aquellos tiempos, los pocos años que iban avanzando hacia hoy, pues iban siendo un poco menos difíciles. Entonces, no sé cómo cada cual se lo ha gestionado. Me pasa una cosa que te estoy escuchando, Isabel, y es como cuando ves una película y luego conoces al actor, pues es como que tienes el libro, conoces a los personajes, te enamoras de ellos, empatizas, pasas un rato a solas, en el sofá o en la cama leyendo, y ahora tengo aquí a los protagonistas. O sea, me pasa eso como cuando idolatras a alguien, pues de hecho lo hablaba contigo, joder, es que me parece muy divertido de ir descubriendo los lugares. Ahora me apetece ir a ver dónde estaba la casa de tu madre, ir a ver dónde estaban esos lugares que aparecen en el libro. Yo creo que es algo también que lo que le ocurre a mi padre, que hacía esa transcripción de los nombres de los personajes que venían al libro a las personas reales. No sé si quieres hacer una pregunta, papá. No, más que preguntar, yo me gustaría hablar un poquillo. No sé si me voy a expresar bien o no, pero yo viví en aquella época, viví otros problemas, pero me hubiera encantado haber entendido, haber hablado todo eso. Yo viví una época en que estábamos controlados y no sabíamos que estábamos controlados. Primero por los padres, por el respeto a los padres, que te obligabas a trabajar desde los 13 años, así, por necesidades de la casa. Pero te controlaba el clero. Estabas controlado todos los domingos a ir a misa. Yo me di cuenta de la equivocación que yo tenía en el pueblo hasta los 19 años, cuando trabajé en una empresa y me metí en el tema sindical, y ahí me di cuenta, y estuve leyendo y vi cómo la clase trabajadora lo que ha sufrido, y ahora poco a poco voy estudiando lo que pasó en ese momento y me di cuenta que hemos dado un paso al frente grande, porque quizás a lo mejor los que son de mi edad ya hemos roto con el... Todavía quedan, todavía quedan. Todavía no hay personas que nos llaman rojo a los que somos de izquierda. Es terrible, Hay mucha gente todavía que no... Pero yo he descubierto y estoy en paz con esa historia. Yo avanzo y a mí lo que más me gusta es crear un ambiente bueno en un pueblo. Así lo he hecho en el trabajo y lo hago en el pueblo. Y te doy las gracias y te pido al mismo tiempo perdón porque he vivido contigo la juventud y no lo he vivido de la misma forma que tú. Vivía en otro bando, ¿entiendes? Con las dificultades en el trabajo de mi padre y todo eso, pero no viví esa historia. Bueno, tampoco fue fácil para el otro bando, Como he dicho, quitando algunos, pues tampoco fue fácil porque, como tú bien dices, yo de rojos, tú de nacionales, y teníamos que ayudar y trabajar y nos faltarían muchos días el chocolate igual a ti que a mí, ya en los años en los que nacimos. En un principio de la posguerra, no, fue mucho más duro para unos que para otros, pero... Y también te doy las gracias de coincidir en manifestaciones defendiendo a las personas pensionistas que están en el frente del Congreso. 2 veces he coincidido con ellas. Ahí nos salimos del libro. Pasado mañana estaremos en otra. Bueno, pues es un poco el símbolo o el reflejo. Hoy aquí en esta sala estamos gente de múltiples ideas y eso es el éxito, ¿no? Como sociedad, el poder estar escuchando a las otras personas, intentando comprenderlas y entenderlas, porque por encima de las ideas están las personas.
y hace muy poco nos pusieron una prueba que fue el COVID, donde gente de todas las ideas pues trabajamos como codo con codo, nos ayudábamos codo con codo y no nos preguntábamos ni por dónde, de dónde veníamos ni qué era lo que pensábamos. Y yo creo que es como tiene que trabajar. Imagínate Concha si estuviera viviendo en la sociedad ahora del siglo XXI y hoy te estuviera escuchando aquí hablar de ella y contando la historia. Tu madre, que tenía un fuerte carácter, como se extrae del libro, ¿qué te diría si hubiese leído su libro? Me diría, poco has contado. Es que era así, me diría, poco has contado. Si lo hubiera podido hacer yo, pero repito, yo estoy también con la pluralidad. No tenemos que, si lo único que necesitamos para vivir es respeto. Yo no sé si rojos, azules, blancos o yo creo que tengo una utopía. Yo para mí, la política que me lleva es, yo quiero que todo aquel que trabaje, que haya un límite a la pobreza, que nadie tenga que pasar hambre ni miseria, y a partir de ahí que el que más pueda, que más tenga. Y respeto, respeto. Con respeto no habría quejas, no habría nada, pero a mí me gusta mucho discutir, y utilizo ese término porque me gusta mucho ese término de discutir, que no es confrontar de manera de regañar, sino de confrontar opiniones y ideas. Y si así puedes llegar a entender el por qué piensan unos de una manera y otros piensan de otra manera, y desde el respeto, pues seguro que encontramos además muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Luis. Sí, nada, yo darte las gracias por escribir el libro, porque yo creo que hay muchas historias como esa aquí en Alcocer y que nos hemos sentido un poco ahí reflejados, algunas familias. Y a mí me gustaría, bueno, esta charla que hemos tenido la tenemos porque has escrito un libro, pero a mí me parece que a lo mejor no hace falta escribir un libro para tener estas charlas entre la gente de Alcocer. Es decir, tú no tienes que contar tu historia porque está contada ahí en el libro, y esta charla no ha sido para contar tu historia, sino para arroparte un poco en el libro, explicar por qué lo has hecho y lo que es alrededor. Pero a mí me gustaría que fuera más fácil juntarnos la gente y contar lo que hacían la gente antes, que hacían un corrillo y se contaban la historia, que esa historia se puedan contar, que se pueda juntar la gente, que salga una vez allí una persona, otro día salga otra y nos cuente su vida, nos cuente su historia, nos cuente cómo vivía, nos cuente lo que pasó, nos podamos arroparla y nos sintamos, y pueda haber una solidaridad entre la gente, porque historias como la tuya, pues hay muchísimas aquí en Alcocer, y que fue uno de los pueblos más castigados en la posguerra, ¿no? Fue el cuarto pueblo con más fusilados de toda Guadalajara, excluida la capital. Entonces, hay de esas historias, hay muchas historias. A mí me contaba Julia la historia de su tío Ángel, y es una historia de película. Que a mí me gustaría que un día saliera Julia y contara la historia de sus tíos, ¿no? No solo su tío Ángel. Que es que son historias de verdad de películas. Esas son historias de héroes, pero es que hay historias de villanos, hay historias de solidaridad, hay historias de... Y la gente joven anda un poco perdida con todo esto. A mí me gustaría hacer un poco un llamamiento a eso, a que estas charlas se den más. Eso se llama terapia de grupo. Hacer terapia. Eso. Yo te aseguro que he pagado algunas terapias de grupo, psicólogos, psiquiatras y de todo, hasta llegar a encontrar una tranquilidad de ser, pero aquí las podéis hacer sin pagarles, ¿eh? No, de verdad, no sé, son muy caros, pero sí. Si cada cual fuera capaz de desnudarse un poco y de contar, pues eso que digo, sentiríamos que no tenemos tantas diferencias de pensamiento ni nada, que no hay tantas cosas que nos separan. Pero bueno, esto parece un poco menos mal que sido el cura, porque si no estaría pensando que me estoy confesando. Que va, Cipri muy moderno, ¿eh? Ahí es donde lo ves. Es muy cura, pero es muy moderno, ¿eh? Es un tío muy moderno. Que, oye, igual, cogiendo el guante a Luis y mezclando y dándole una vuelta, a lo mejor hay gente que hoy está escuchándote y se anima a escribir después de... y sigue tu ejemplo. O sea, y le escribes el prólogo. ¿Qué te parece? Pues a ver. Yo le escribo el prólogo al siguiente. Hay un montón de historias.
Sí, hombre, claro. Y todas las familias, escuchando a Isabel, seguramente ha recordado a algún familiar de aquel momento, pues que le lleva a esa historia de aquellos tiempos. Dos preguntas, así que me puedes contestar en una, si quieres. Haciendo mención a lo que decía tu madre, te has quedado corta. ¿Se te ha quedado algo por decir en el libro? ¿Te lo estás guardando para una segunda parte? Desde luego, el libro estaba centrado en dos personas, aunque parezca que he contado muchas cosas. El libro estaba centrado entre una madre y un hijo, y lo que pasa es que, bueno, pues hay que contar cómo fueron viviendo esa madre y ese hijo. Con lo cual, de contar queda. Estoy embarcada en otra, pero ya veremos. Yo no soy escritora, yo soy una jubilada que escribe cuando quiere y ya está, no tengo prisa pero tampoco pausa porque me gusta escribir. Entonces, bueno, estoy en otra historia ya. ¿Alguna pregunta más? Pues sin decirla, de ella vivió dentro de su casa algunas cosas bastante crudas, pero en otras casas que pensaban que las cosas no eran tan crudas, pasaron mucho miedo en aquella época. Callaron, transigieron, escucharon y pensaron de estas familias cosas que no eran verdad, simplemente porque les gustaba respetar a los otros. Y te estoy escuchando y me estás haciendo de recordar mi infancia, que no fue precisamente fácil, por vivirla en la plaza, que pasaba mucha gente por allí, y decía mi madre: por favor, que nos pueden oír por la calle. ¿Y qué pensarán? Primero te digo, ¿qué pensarán? Bueno, pues ahora hemos organizado un pequeño vino español, un regalo que le hemos hecho a Isabel. El regalo no es el vino español, sino el compartir una merienda para que la gente que ha venido hoy a esta presentación de tu libro pues pueda intercambiar palabras, anécdotas y recuerdos que tienen contigo, vivencias. Así que si no hay nada más que decir, yo quiero darte las gracias por haber cogido el guante de esta presentación, por habernos acompañado en este puente, por habernos hecho huequecillo. No te has ido de vacaciones, no te has ido de puente, pero te has venido a tu pueblo, que sigue siendo tu pueblo. Isabel, aunque no tengas casa, Alcocer todo es tu casa. ¿Tienes casa? Tiene casa. Bueno, pues eso, vale. Pues eso, efectivamente. Alcocer es tu casa, así que un fuerte aplauso para mí. Bueno, mi regalo de verdad es haber podido compartir con vosotros esta tarde. Ese ha sido mi verdadero regalo. Muchas gracias. Y como toda presentación del libro, la autora va a pasar a firmar los libros a quien queráis. Y queda solamente uno por vender. Queda uno, pues ya está. ¡Hala! Éxito de ventas. A por la segunda edición. Toma.